junto con mi compañera vamos a estar hablando un poco sobre lo que es nuestro programa. En primera instancia me gustaría partir hablando sobre nuestra función que nosotros llamamos BNF, pero que a fin de cuentas lo que hace es asegurarse de que una secuencia de números y letras cumplan las reglas del BNF establecido por el trabajo. Al ver las reglas BNF, nos podemos dar cuenta de que en ningún caso van a haber dos números uno al lado del otro. Lo que sí pueden haber serían dos letras una al lado de la otra o una letra y un número, y no de otra manera. Entonces, lo que nos tenemos que asegurar lo que tiene que asegurarse nuestro programa es tomar la secuencia, separarla y una vez separada vamos a ir chequeando uno por uno dentro de la variable sec, que sería un string. Dentro de esta variable tenemos que ir chequeando es, si es que hay un número al lado del otro. Y obviamente no vamos a aceptar distintas expresiones, ya sean como los arroba, signos de interrogación, exclamación. Entonces nos aseguramos que sean letras los que están dentro del string y de que no haya un número al lado del otro. Como podemos ver acá. En el caso de que... Acá, y eso está. En el caso de que se dé que al lado de un número hay un otro número, lamentablemente las va a retornar que la secuencia no es válida. Eso sería todo por el BNF. Luego me gustaría hablar sobre la creación de nuestra tabla hash abierta. Dentro de lo que se nos pidió era que un conjunto de cardinalidad 32 se dividiera en 8 clases. Con cardinalidad 32 se entiende que es un conjunto de 32 elementos y de 8 clases pues serían las 8 casillas, por decirlo así, de nuestra tabla hash. Al ser una tabla hash abierta, primero hay que definir un poco qué es una tabla hash abierta. La tabla hash abierta es una de las soluciones a los que tiene al problema que suele tener la tabla hash, que cuando un dato te da la misma clave para una casilla, cuando dos datos te dan la misma clave para una casilla, suele haber colisión. Una solución a esto es crear que cada casilla, en realidad, en vez de ser una casilla, sea una lista enlazada. Para esto nosotros hacemos uso de la librería list y creamos de inmediato las distintas 8 listas. En este caso serían listas llamadas desde hash 0 a 7. En nuestro trabajo decidimos hacer que fueran alumnos y las notas que obtuvieron en una evaluación. Tenemos tres funciones para trabajar con la tabla hash, la cual sería la insert hash, que le pedimos primero el nombre y el apellido del alumno al usuario y después le pedimos la nota. En base a la nota la transformamos en un int y dependiendo de la nota lo metemos en caso 0 en caso que el alumno no haya dado la prueba y del 1 al 7 dependiendo de la nota que tuvo. Luego tenemos la función print hash, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a imprimir cada una de las distintas listas, partiendo por ausentes, después notas 1, notas 2, así en caso de que el usuario quiera imprimir toda la tabla hash desde un principio. Y luego tenemos la función serHash, la cual en lo que nos va a ayudar va a ser en que vamos a pedirle de nuevo el nombre y el apellido que desea buscar, y el usuario, una vez ingrese el nombre y apellido que ya estén dentro de la lista hash, le va a retornar en qué lista está y va a decirle si es que rindió la prueba y la nota que tuvo. Eso sería todas las distintas funciones de nuestra tabla hash abierta. Y también, para que su uso fuera un poco más intuitivo, creamos un submenú, el cual nos va a permitir acceder a las distintas funciones. Acá es donde, en vez de limitarnos solamente a un conjunto de cardinalidad 32, de hecho dejamos la libertad de que el usuario decida de cuánto será la cardinalidad de la tabla. Puede ser que si bien puede ser 32, puede ser incluso más o ser menos. Ahora me gustaría dar el paso a mi compañera para que pudiera hablar sobre el árbol binario. Hola, buenas. Mi nombre es Constanza Cárdenas y voy a partir explicando la pregunta número 3 acerca de árboles binarios. Esta pregunta tiene tres requerimientos. La primera para crear un árbol binario completo de altura menor a 5, de valores enteros,
segunda para representar el árbol binario mediante un arreglo, y la tercera para mostrar el arreglo que representa el árbol binario, pero utilizando el recorrido en orden. Bueno, para poder cumplir con el primer requerimiento, que es crear un árbol binario completo, nosotros utilizamos una clase llamada nodo para ir almacenando eh, cada, cada elemento del nodo o su valor y también hacia dónde está apuntando. Por eso tenemos estos punteros izquierda y derecha. Y luego tenemos una función para crear un nuevo nodo en donde, en donde literalmente almacenamos aquí el dato. Y luego tenemos una función que se llama fillTree, que es para llenar el árbol según, eh, según los nodos y según el arreglo que nos llegue. Bueno, esa es como la estructura esencial para poder crear el árbol binario completo. Luego nos piden representar mediante un arreglo unidimensional el árbol binario que se nos está ingresando. Por lo tanto, lo que hicimos directamente fue almacenar en un arreglo todos los elementos que nos ingreses en orden. Ejemplo, número del nodo 1 en la posición 1, en la posición 0, en verdad. Número del nodo 2 en la posición 1 y así sucesivamente. Y luego simplemente desplegamos estos datos recorriendo el arreglo y tenemos el arreglo, o sea, el árbol binario representado por un arreglo. Ahora, la tercera, se nos pide mostrar el contenido del arreglo, pero según el recorrido en orden, utilizando el mismo arreglo. Y para eso creamos una función llamada inOrderArray, la cual recibe nuestro arreglo de nuestro arreglo de TEC, lo cual significa arreglo array binary tree, que sería el arreglo que representa el árbol binario ingresado. Tenemos el inicio, que va a partir en 0, y tenemos el fin, que va a depender de los nodos que tenemos. Y de esta manera vamos a lograr imprimir de forma en orden nuestro arreglo. También añadimos algunas otras dos funciones que nos van a ayudar para visualizar. Por ejemplo, printTree nos va a ayudar a visualizar cómo están dibujados los nodos, y inOrderTree nos va a mostrar el recorrido en orden, pero utilizando el árbol binario. ¿Para qué hicimos esto? Para comparar que estos dos datos, que utilizando el árbol binario en orden y utilizando el arreglo en orden, nos dan los mismos, nos debería dar el mismo resultado. Entonces, iniciemos con una prueba. Iniciamos con una prueba y vamos a suponer que la altura del árbol es 3. Voy a ingresar datos desordenados para que se vea que no los ordena por orden, por así decirlo, de menor a mayor, sino que lo ordena según nos llegue el árbol. O sea, el número del nodo número 1 tiene que estar arriba de todo. Entonces, voy a ingresar números al azar.
Y aquí vemos, bueno, esta es nuestra ayuda visual. Ingresamos primero el 3, que es el nodo 1, luego el 7, que es el 2, el 9, que es el 3, el 1, que es el 4, el 2, que es el 5, el 3, que es el 6, y el 7, que es el 4. Acá está nuestro arreglo que representa el árbol. Esto es simplemente lo que nos llegó, la información que nos llegó por cada nodo. Y como podemos ver, aquí está el arreglo ordenado según el recorrido en orden. Y podemos darnos cuenta que es el mismo recorrido en orden que nos da utilizando el árbol binario. Bueno, continuando con la pregunta 4, nosotros creamos 4 funciones fundamentales para poder hacer funcionar esto. La primera función, fill array, para poder llenar nuestro arreglo principal de elementos, es decir, tener un tamaño del arreglo y iniciales. Luego tenemos grow array, que es para incrementar el tamaño de nuestro arreglo, si es que queremos añadir un elemento que no se contempla dentro del tamaño. Me explico. Si tenemos un arreglo con 4 posiciones y quiero agregar un elemento a la posición 7, entonces grow array va a incrementar el tamaño de nuestro arreglo y lo va a posicionar el elemento en la posición adecuada. Tenemos add element, que esta funciona para cuando quiero añadir un elemento, pero en una posición que esté dentro del rango del tamaño de nuestro arreglo. Y tenemos print array para poder mostrar el arreglo que tenemos. Bueno, hagamos las pruebas que nos muestran cómo funciona esto. Ingresa la cantidad de elementos iniciales para poder añadir un arreglo inicial, cual voy a dar, son 3 elementos y vamos a ingresar 3 números enteros. Mostremos nuestro arreglo actual. Es 1, 2 y 3. Mostremos la longitud actual del arreglo. 3 es la longitud actual del arreglo. Ahora, ¿qué pasa si quiero añadir un elemento a la posición número 5, la cual en estos momentos no existe? Ponemos agregar elemento. La posición del elemento que deseas agregar, la quiero agregar en la posición número 5. Y digamos que el elemento que quiero ingresar es el 5. Y ahora después de esto, mostremos nuestro arreglo nuevo. Y aquí tenemos. Y aquí tenemos 1, 2, 3. Se nos puso un 0 por defecto en la posición 4, ya que no queríamos agregar nada a la posición 4, sino a la posición 5, que era un 5. Entonces, por defecto, las posiciones que quedan entre medio se completan con ceros, ya que así funciona la estrategia dinámica, por lo menos en Ruby, que entre medio queda en null, que es como un cero. Entonces, ahora, mostremos la longitud actual del arreglo, de nuevo, y es 5. Agreguemos un elemento a la posición 4. Agreguemos el 4. Y ahora mostremos nuestro nuevo arreglo. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y con esto podemos demostrar que tenemos un arreglo dinámico. Vamos a salir y como última aclaración,
Para poder usar el arreglo dinámico, tuvimos que usar punteros, tipo, por ejemplo, aquí creamos el puntero tipo array o dynamic array que apunta null y lo llenamos con la posición 0 en null porque igual necesitábamos como un inicio para poder empezar a llenar el arreglo. Tenía que tener al menos una posición, pero esa posición, el valor de esa posición es null. Luego, avanzando a la pregunta número 5, que es de recursividad doble, con nuestro compañero utilizamos una serie que se llama serie de Lucas-Pell o números de Lucas-Pell, que son derivadas de Fibonacci, pero no representan Fibonacci. Bueno, para iniciar, tenemos nuestra función recursiva llamada serie Lucas-Pell, la cual nos va a ir calculando los números que son de Lucas-Pell. Ahora, para determinar el número de registro de activación en el que está el número de bytes, el número de invocación, creamos 3 variables globales, las cuales nos van a ayudar a saber esto. Debo mencionar que el registro de activación es distinto al número de invocación, porque el número de invocación es las veces que se ha utilizado la función misma, y el registro de activación es en qué pila está ingresado, por así decirlo, o en qué pila estamos parados del registro de activación. Dicho esto, probémoslo. Mencionar que utilizamos un número Lucas-Pell 5, que es como el quinto número de la iteración, o el quinto número Entonces, para obtener el quinto número de Lucas-Pell, vemos que al iniciar, al tiro se invocó, tenemos 2 invocaciones. Una que es del main y otra que es propia de la serie de Lucas-Pell cuando la llamamos. Vamos aquí, automáticamente ya entra una activación más. Y cuando entramos aquí, la activación de main. Tenemos 2 invocaciones. Y ahí queda el main en el registro de activación número 1 y la invocación 2 en el registro de activación número 2, porque esta invocación se apiló arriba de main. Entonces seguimos. Tenemos la invocación 3, vemos cómo aumenta la memoria. La invocación 4, de nuevo aumenta la memoria, aumenta el registro de activación. De nuevo aumenta el registro de activación, los bytes utilizados. Y de hecho pueden ver qué n o en qué n va la serie de Lucas-Pell. Con qué se está calculando la función. ¿Qué número? Luego seguimos la invocación número 6, registro de activación 6, se nos acumularon más bytes en memoria. Y si nos damos cuenta, aquí retornamos. Estábamos en el registro de activación número 6 y nos retornamos al número 5. ¿Por qué? Porque seguramente retornamos un valor. Y a su vez se nos ha vaciado la memoria. Así podemos ir dando clic, nos va diciendo cada registro de activación, cada invocación y cada vez que retornamos.
El número 5 de Lucas Bell tiene 16 autoinvocaciones. Aquí estamos en la número 15. Retornamos. Nos vamos a la 15, retornamos al registro 4. Se nos desocupa memoria. Retornamos al registro 3. Se nos desocupa de memoria. Invocación 16. Estamos en el registro 4. Nos aumentó la memoria, pero ahora se nos empieza a desocupar. Y vamos regresando a los registros de activación, como si fuese una escalera, que subimos y bajamos. Y luego ya cuando nos arroja el resultado de nuestro número de Lucas Bell, nos retornamos al registro de activación número 1 y los bytes utilizados son 28. ¿Por qué 28? Porque son los bytes utilizados que tiene nuestro main. Ese es el número base porque eso es lo que utiliza nuestro main en memoria. Y para terminar tenemos la función de LucasPell en su forma de cola. La fórmula que ocupamos para la función de LucasPell sigue siendo la misma. La diferencia es que en vez de ser una función que va a estar constantemente que va a estar constantemente llamándose a sí misma, llenando el stack de activación, lo que va a ser que si bien se va a seguir llamando a sí misma, pero va a estar ocupando el mismo espacio en el stack de activación, ya que solamente va a estar, en vez de estar llamándose dos veces o llamándose una vez, sino que va a terminar de funcionar y después se va a llamar a sí misma de nuevo para realizar el cálculo que tenemos en el return de acá abajo. Bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo.